Por ejemplo, acá de las de media. Sigma cuadrado. Z cuadrado. Por N. Por sigma cuadrado. Partido de sigma cuadrado por z cuadrado más entre paréntesis n menos 1 por r cuadrado. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Ya? Acá. Z cuadrado por n. Bueno, en todo caso el orden de los factores no altera el producto. ¿Por? Sigma cuadrado. Por z cuadrado más n N. menos 1 entre paréntesis por r cuadrado. Por el error al cuadrado. ¿Ya? ¿Y acá qué tenemos? Z por sigma partido Así se. Gracias. z cuadrado por b por q partido r cuadrado. Error al cuadrado. Sí, esas son más buenas. ¿Ya? ¿Qué anotaste, niña? Sí, yo delante estaba convencido de esto. ¿Cachaste que yo anoté? Anotaba P por Q y lo borraba porque me estaba dictando otra cosa. ¿Ya? Por si acaso es P y Q. ¿Vale? P y Q. ¿Ya? Entonces basta con que nosotros tengamos esta información y queramos saber el tamaño de la muestra para también tratar de posicionarnos en qué fórmula vamos a tener que utilizar. Por ejemplo, acá si conocemos P, ¿ya? Si ustedes se fijan y se percatan, ¿ya? ¿Cuáles son las que no deberían usarse? Las de media, ¿cierto? Las de media no tienen, ¿cierto? Un P, un éxito, no tienen una proporción dada. Por lo tanto, ya no son ninguna de las dos fórmulas de medias. Podrían ser las de proporciones, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que nos faltaría, por ejemplo, para trabajar con una o con la otra? ¿Qué es lo que tiene la fórmula de arriba que no tiene la fórmula de abajo? Que la regla tiene como un número exacto de la población, lo que se va bien, la otra no. Ya, pero según los datos que yo conozco acá, tenemos la proporción, ¿sí? El Z está en ambos, ¿cierto? Y el Z lo sacamos de acá. En ninguna de las dos está la desviación estándar, pues entonces no la necesito. ¿Quién está y quién no está? La N. ¿Y quién es N? El tamaño de la muestra o de la población. ¿Ya? El tamaño de la población, diría, ¿cierto? Más efectivamente hablando, por un tema de que yo quiero obtener un tamaño de muestra. ¿Ya? Necesito el N. Y acá en este caso, no conozco el N. No me lo están dando. Por lo tanto, la muestra se consideraría infinita. Y por lo tanto, para trabajar con estos datos, donde tengo el P, tengo el error, tengo el nivel de confianza, ¿ya? Y no tengo el N, debería trabajar con esta fórmula. Tengo el Z con la confianza, ¿cierto? El nivel de confianza, el porcentaje. Tengo el P, tengo el error. ¿Y cómo se saca el Q? Lo saco desde P, ¿cierto? En este caso, lo voy a anotar con rojito. Si tenemos que el P vale 4 sobre 10, ¿el Q quién va a ser? Va a ser 6 sobre 10.
¿Sí o no? ¿Ya? Entonces con esto yo me quiero ir a trabajar a mi Excel. Bueno, esto lo trabajamos con Excel. Bueno, acá subí el telón por el tema de que me faltaba un poquitito ahí, ¿ya? Pero creo que todos tienen la fórmula, ¿bueno? El 6 partido en 10, dado que el éxito es como pensar, ya, piensa en un dado, ¿ya? ¿Cuál es la probabilidad de sacar un 3? ¿Una de? Ya, entonces, si mi interés está en sacar un 3, ¿ya? Tu éxito sería 1 de 6. ¿Y cuál sería tu fracaso? 5 de 6. ¿Ya? Así se sacó de la misma manera. Entonces, si el P es 4 de 10, el Q va a ser lo que le falta para completar. ¿Ya? ¿Vale? Así se saca el Q. Entonces, para ser más específico todavía, lo que yo les digo que hagan, chiquillos, es lo siguiente: que ustedes elaboren una planilla en Excel, ¿ya? Con las fórmulas desde antes, ¿ya? Por ejemplo, acá yo voy a anotar los datos, voy a anotar P, ¿ya? Y voy a poner entre paréntesis Excel, ¿ya? Voy a anotar Q al tiro y me voy a estar refiriendo a los fracasos. Voy a anotar entonces el error. Voy a anotar entonces el Z, ya cuando hablo de Z en la confianza, y ese valorcito es el que nosotros tenemos que encontrar, ¿ya? El Z, que viene dado por el nivel de confianza. Voy a poner acá, dado por el MC. Y ahí tenemos los 4 datos, ¿cierto? Ahora, ¿cuánto valen los éxitos? 4 de 10, por lo tanto voy a poner es igual 4 partido en 10. El éxito te va a tomar el valor solito, ¿cierto? Los fracasos, por lo tanto, el Q van a ser entonces 6 sobre 10. Ya sabemos que el Q vale 0,6. El error, ¿ya? Va a ser 5%. ¿Ya? Lo anoté como 5%. ¿Ya? Ahora, porque si yo solamente aprieto el 5, ¿ya? Bueno, ahí lo tomo como 5%, genial, pero que se les vea 5%, que es el error, y el Z. Y el Z es donde todavía quiero profundizar. ¿Se acuerdan cómo se calculaba ese Z? ¿Ya? El Z, que es el que nos interesa y que viene desde acá, ¿cierto? Lo vamos a tener que hacer, ¿ya? En la función de Excel, voy a hacer una casilla acá, ¿ya? Con la inversa, ¿cierto? De la, ¿qué es lo que dice? Norm stand, ¿cierto? La inversa de la normal estándar, y aquí vamos a tener que en el paréntesis agregar la probabilidad, y para esa probabilidad entonces utilizo este valor, pero no es que yo llegue y coloque el 92%. ¿Se acuerdan cómo era o no? Teníamos que anotar 1 menos, ¿ya? El porcentaje que le falta al 92 para llegar al 100, porque incluso yo se los dibujé. Esto es esto, ¿cierto? Yo quiero encerrar con un 92%, aquí quiero tener mi 92%, ¿ya? Y las dos colitas que faltan repletan en total un 8%, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros tenemos un 4% acá y tenemos un 4% acá. ¿Se entiende eso, verdad? Y yo necesito este valorcito de Z en la tabla.
Y para encontrar ese valorcito de Z, ¿cierto? Yo, el 8%, porque estos dos juntos, perdóname mi desorden, ¿ya? Pero estos dos juntos hacen un 8%. Por lo tanto, yo lo que podría hacer sería 1 menos el 8%, que en su forma decimal sería 0,08, pero dividido en 2. ¿Ya? Podría anotarlo como 0,08 partido en 2. Y ahí cierro paréntesis, enter. O en su defecto, hago exactamente lo mismo, pero yo ya sé que este 8% dividido en las dos colitas te va a dar solamente un 4%, ¿cierto? Entonces podría hacer esto mismo, ¿ya? Pero acá colocar 1 menos 0,04, que sería lo que estoy resolviendo acá. ¿Me siguen la idea? Ayer, señoritas. ¿De dónde es el 8%? De las dos colitas, porque me están dando un nivel de confianza del 92. Si fuera un 90, sería un 10% las dos colitas, ¿cierto? Y necesitaría solamente una. Si fuera un 95% acá, esto sería 5% entre las dos, ¿ya? Y ahí ustedes van a poder ir jugando con esa cuestión, ¿ya? Entonces, por eso, ese 8% que te falta para llegar y completar el total, lo divides en 2, ¿ya? ¿Vale? Entonces, eso me da eso, calculado, ¿cierto?, de manera rápida, mentalmente, ¿ya? Y por eso se hace. Entonces, ¿qué es lo que vamos a escribir nosotros en esta situación? Es igual, ¿ya? Vamos a colocar in LB, ¿cierto? Normal estándar. Y vamos a colocar 1 menos, ¿ya? Y puedo tomar cualquiera de las dos opciones que, en este caso voy a tomar el 0,04. Y eso te va a dar entonces un Z conocido, ¿ya? El 1,7506. 7507 si lo aproximamos a 4 décimas, ¿ya? Esto lo hice entonces restando 0,04. Sería lo mismo que si yo tomara entonces es igual, la inversa, ¿verdad? Lo mismo que hice, lo voy a escribir con la fórmula de arriba, 1 menos 0,08 partido en 2. ¿Ya? Cierro paréntesis y sería lo mismo que el valor de arriba. Si se dan cuenta y lo aproximan con 4 decimales, ¿ya? Me va a dar el mismo valor, ¿ya? Entonces, ya que tengo esto, voy a reemplazar en la fórmula y ya sé en qué fórmula trabajar, que va a ser entonces con la fórmula de proporción con población infinita, ¿cierto? Y para eso entonces el n, vamos a poner acá n, que es el tamaño de la muestra, entonces va a ser igual a, ¿qué dice la fórmula? Dice que el z tiene que ir al, por lo tanto voy a tomar el z y lo voy a multiplicar por 0, ¿cierto? Tomo la celda, multiplico por la misma celda, multiplico además por quién, multiplico por p y multiplico por q. Hasta ahí, ¿de acuerdo? Y todo eso dividido, ¿ya? Voy por A, B, C, motivo, voy a colocar paréntesis, lo que tengo que agregar abajo, ¿ya? ¿Y qué es lo que tengo abajo? El error al cuadrado. Como esto ya está en 5%, que lo reconoce al tiro como 0,05 por 0,05, ¿ya? Entonces, tomo esa celda y la multiplico por 100. Por sí misma, la misma celda, ¿ya? Como es error al cuadrado, se multiplica por la misma celda, ¿ya? Entonces acá le doy enter y me va a dar un número, ¿cierto? Y este número, fíjate, que siempre se tiene que aproximar hacia el entero que sigue, ¿ya?
Independiente de que, por ejemplo, si tú lo tomáis como entero acá, ¿cierto? Si yo lo dejo sin decimales, esto me va a quedar solito como 2,94, ¿cierto? Pero ese valor no me sirve, ya porque el n, que es el tamaño de la muestra, exige, ¿cierto? Como necesidad, ¿verdad? Ese valor, ¿ya? Como mínimo. Y si yo tomo 294, estoy bajo el mínimo, porque el mínimo es 294,2. ¿Me cacháis? Entonces, por eso tomamos el siguiente artículo. Entonces, el tamaño de la muestra, ¿ya? Va a ser entonces 295. Siempre que sí.